Pues ya estamos aquí en la 107.4 de Radio Calviá para empezar nuestro espacio dedicado a la asesoría jurídica, un espacio del que hoy nos hemos retrasado un poquito, pero bueno, estamos aquí siempre atentos para todo. Margarida Fornaris Ramis, muy buenos días. Hola, buenos días. Hemos tenido ahí los problemas de la tecnología y del directo, que al final es un poquito a lo que nos tenemos que someter, pero bueno, ya estamos aquí para este espacio dedicado a la asesoría jurídica. Muy bien, sí, perfecto. Bueno, pues nada, hoy vamos a hablar del artículo 94 del Código Civil, la suspensión del régimen de visitas, ya que el pasado 3 de septiembre entró en vigor la reforma que establece como norma la suspensión de visitas a aquellos progenitores sospechosos de atentar contra el otro cónyuge o hijos. Y estos artículos introducen importantes reformas en materia del derecho de familia. Margarida, eres abogada, ejercente en el Colegio de Abogados de las Islas Baleares desde 2014 y estás en el despacho Font Mora Sainz de Baranda y estás especializada en legislación civil y penal y familia y al final pues lo conoces de cerquita este tema, ¿no? Sí, llevamos este tipo de procedimientos, sobre todo en temas de familia y bueno, sí, este tipo de reforma ha supuesto a grandes rasgos un cambio bastante radical porque, bueno, dicha modificación supone que se suspendan automáticamente las visitas de los menores para el caso de que exista un régimen de visitas establecido o para el caso de que todavía no exista, pues directamente no se establece un régimen de visitas a favor de ninguno de los progenitores siempre y cuando haya habido violencia entre ellos, tanto violencia de género como violencia doméstica. ¿Entonces solo sería para violencia de género? No, precisamente para violencia de género, es decir, de violencia del hombre contra la mujer y también doméstica. Es decir, en este caso la ley no hace distinción entre hombre y mujer, sino que habla de progenitores. Es decir, que tanto se aplica a los casos de violencia como a la inversa. Sí que es verdad que la estadística indica que la violencia de mujeres contra hombres no se produce con la misma frecuencia que la violencia de hombres hacia mujeres, aunque también existen casos, por supuesto, pero bueno, en este caso la norma no hace distinción y se suspenden las visitas al progenitor, hombre o mujer, que haya atentado contra la integridad del otro progenitor o del menor. Que en este caso, la reforma más que nada se trata, es decir, está pensada específicamente para mujeres víctimas. No está pensada solamente para víctimas de violencia de género, ni padres ni madres, sino que está pensada para proteger a los menores y a la infancia, porque esto les puede repercutir muy negativamente. Entonces se suspende el régimen de visitas respecto de los hijos solamente, solo si hay denuncia. Sí, en este caso bastaría con una denuncia, siempre y cuando esta denuncia esté acompañada de prueba, con informes de lesiones, testigos, es decir, en definitiva, con la prueba. En este caso, una denuncia mal formulada pues no bastaría, directamente se archivaría el caso. En este caso no habría suspensión del régimen de visitas y sobre todo se hace para que no se haga un mal uso de esta norma en beneficio propio. Y es por ello que, bueno, pues como mínimo se exige una denuncia con unos elementos suficientes de criminalidad. Pero que aquí es donde está la polémica, no exige sentencia condenatoria firme para suspender las visitas con los hijos. Entonces, la norma utiliza la fórmula incurso en un proceso penal. Esto significa que hay que presentar una denuncia, como hemos dicho antes, pero es el propio juez el que determina si hay elementos de criminalidad, es decir, si existen elementos suficientes que hagan que el juez inicie diligencia sobre ese procedimiento. En el caso contrario, por ejemplo, en los procedimientos civiles, pues no se da esta situación porque directamente si la demanda cumple una serie de requisitos, ya directamente la admiten a trámite, pero en los procedimientos penales necesitas prueba. Entonces, pues al hilo de lo anterior, para pues, poner un ejemplo, en este caso, pues, en cuanto a la necesidad o no de sentencia condenatoria firme, si nos ponemos en el supuesto de que finalmente el progenitor sea absuelto, tanto el padre como la madre, nos veremos en la situación de que durante todo este tiempo, y los procedimientos penales duran muchísimo, se le habrán suspendido las visitas y entonces después nadie le va a restablecer estas visitas suspendidas. Por tanto, se puede decir que en cierta manera puede ser una salvajada esta reforma. ¿Y si alguno de los progenitores estuviera en la cárcel? Pues en este caso la ley también lo contempla, puesto que distingue en sus apartados los que están incursos en un procedimiento penal, si hay indicios
Y por último, si alguno de los progenitores está en la cárcel, pues tampoco procederá en ningún caso el establecimiento de visitas. Sí que es verdad que antes había visitas en el centro penitenciario, aunque no era muy recomendable, pero se establecía, pero ahora ya directamente no. Y antes de esta reforma que ha salido ahora, pues no se habían contemplado estas herramientas o cómo. Bueno, no del todo. Sí que es verdad que la normativa anterior ya establecía herramientas para que los jueces puedan limitar las visitas en casos de violencia de género. Por ejemplo, si había un procedimiento de violencia de género no doméstica, es decir, en un juzgado especializado en violencia contra la mujer, pues no procedía a la custodia compartida a favor del padre y mucho menos la custodia exclusiva a favor del mismo. Entonces, en ese caso, el juez anteriormente determinaba el lugar y el modo del régimen de visitas y podía ser modificado cuando existieran graves circunstancias o si lo aconsejaba por el incumplimiento grave y reiterado de los deberes impuestos al progenitor. Vale, ¿y qué establece la nueva, bueno, esta nueva redacción? Pues un poco como hemos dicho antes, directamente que no procede el establecimiento del régimen de visitas o estancias cuando hay un procedimiento penal que se ha iniciado con una denuncia que hemos dicho que necesita prueba, y después también desde el momento en el que se incoen diligencias previas en virtud de una denuncia por violencia doméstica o de violencia de género. Y también tampoco procederá el establecimiento del régimen de visitas o estancias si existiera directamente se suspendería. Y basta con que haya indicios también se puede suspender. Es decir, mientras que el juez advierta de la existencia de indicios fundados de violencia de género, también se suspende. Vale, entonces también imagino pues que hay algo ahí, ¿no? También con la presunción de inocencia, ¿no? Pues sí, hay mucha polémica al respecto de esto, puesto hay opiniones de todo tipo, pero puede entenderse que al exigirse elementos suficientes para que se suspendan este régimen de visitas, se necesitan elementos suficientes que hagan que el juez inicie unas diligencias y abra el procedimiento, se entiende que no queda infringido el principio de presunción de inocencia al exigirse pues esto, la denuncia que hemos dicho anteriormente, porque debe contener prueba suficiente. Entonces, si hay denuncia, el progenitor, en fin, no puede ver a sus hijos. Entonces, No, ¿no? directamente por defecto, si estamos ante esta situación, se suspende, pero el juez podrá establecer un régimen de visitas o comunicación, depende del caso, de las circunstancias en concreto, ¿Mm? siempre y cuando esté motivada, previa evaluación de la situación de la relación paterno-filial. Es decir, se exige una motivación para continuar con el régimen de visitas, pero si directamente hay una denuncia de violencia doméstica o violencia de género, directamente, en principio, se entiende que se tiene que suspender. Es decir, se introduce la posibilidad de que pueda establecerse un régimen de visitas siempre y cuando, bueno, venga condicionada por las circunstancias. Pero claro, como hay muy pocos medios bueno, los medios de la justicia son limitados, pues se tendría que ver un poco cómo es de aplicación, porque esto es muy reciente y, claro, en este caso, normalmente los procedimientos de violencia de género se ventilan, bueno, puede haber o no conformidad, pero bueno, se pueden ventilar en un solo día. Entonces, esto tan perentorio como es una suspensión del régimen de visitas no debería decidirse en un día y aún así, pues en principio se va a hacer. Claro, y en caso de que no hubiese denuncia, pero sí que un juez pues advierte que hay indicios de violencia doméstica, de género y demás, imagino que también ahí, bueno, ahí un poquito cómo actuaría la ley. Sí, en el caso de que hubiera indicios también pues no habría visitas directamente. Bueno, se suspenderían en función de todo lo que hemos dicho anteriormente. Para el caso de que no estén establecidas, se suspenderían y durante todo el procedimiento de que dure el procedimiento penal. Y si hay existencia de una causa penal, ¿se suspenden las visitas sí o sí o depende de lo que haya cometido, de lo que haya hecho la persona? Pues en este caso no se hace distinción, basta la existencia de una causa penal. Es decir, hay delitos, es decir, existen delitos graves, menos graves y leves, podrían ser unas lesiones o una amenaza de muerte y aún así, sea lo que sea, incluso el tipo penal, bueno, cualquier tipo penal, aunque se hable también de indicios, se priva directamente, en principio, como regla general, lo que hemos dicho antes, por defecto, se priva o se suspende de las visitas al progenitor que ha atentado contra la vida del otro o contra el hijo.
contra la integridad. Es decir, es el mismo resultado, se suspenden las visitas, sea leve o sea grave. Bueno, ¿y si hubiese denuncia por parte de los dos? Pues en este caso se les priva a los dos. Y yo entiendo que en este caso lo que se tendrá que hacer es mirar a ver si el menor puede acudir con uno de los familiares más directos, ya sean abuelos o tíos, y en última ratio que, bueno, pues pasaría a ser tutelado por los servicios sociales. Pero claro, esto también el juez lo tiene que decidir en función de las circunstancias del caso. Claro, es un poco al final también tienes que analizar cada caso, ¿no? No se puede tomar ahí decisiones sin consultar, o sea, sin verlo todo. Se estudian bastante a fondo, imagino, ¿no? Todos los casos. Sí, hombre, claro. Lo que pasa es que como el juez tiene un tiempo limitado para tomar esta decisión, pues en principio tiene que actuar en función de lo que establezca la norma. En principio es esto, pero claro, siempre puede haber excepciones. Por esto, en este caso, si quiere continuar con el régimen de visitas, aunque la norma, digamos, que lo impida por defecto, pues tiene que motivarla muy mucho. Entonces, en este caso, pues salta la polémica, ¿no? Entonces, necesitaría un psicólogo, pero aquí, para que un psicólogo pueda ver este caso, no hay medios suficientes como para que ese mismo día se pueda tomar una decisión. También es un poquito por eso, ¿no?, que se ha llevado a hacer esta reforma, ¿no? Al final, pues, para agilizarlo todo. O sea, que no se necesiten tantas opiniones y tantas versiones. Y es un poco, pues, ya más, algo más ya... No iba a decir que sea siempre así, pero que se siga una misma línea, ¿no? Sí, pero hay veces que puede ser muy injusto por parte del progenitor Claro. que no vaya a ver a sus hijos porque estamos diciendo esto, que es de una manera muy perentoria y a lo mejor después la causa se va a archivar o va a quedar absuelto y en este caso durante un año a lo mejor no ha visto a sus hijos y ¿quién le devuelve ese tiempo? Es que no habrá una indemnización Claro. o un restablecimiento de las visitas acumuladas. No, esto no será así. Entonces, hay casos que sí, que va a ser muy útil porque para nada queremos esto para los hijos, pero en otras situaciones que va a ser muy injusto para el progenitor que vea que ya no va a tener visitas con sus hijos. Claro, bueno, pues al menos hemos conocido un poquito más sobre esta reforma del artículo 94 del Código Civil, esa suspensión del régimen de visitas. Nada, muchísimas gracias, Margarida Fornaris, por haber estado con nosotros. A vosotros siempre. Muchas gracias. Hasta luego, un abrazo.